Bueno, en esta ocasión vamos a mostrar cómo arreglar una capa que tiene o presenta problemas geométricos. La capa que utilizaré es la capa de oferta ambiental eh, publicada en el IGAD, que tiene algunos errores geométricos. Entonces, lo primero que debemos hacer es activar la herramienta de comprobar validez para detectar los polígonos o vectores que presentan errores. Presionamos el botón ejecutar y esto nos va a generar tres capas virtuales. Una de las capas nos va a indicar los vértices que tienen errores, los polígonos con dichos errores y los polígonos que no tienen errores geométricos, que no tienen errores geométricos. El proceso de validez ha terminado y allí tenemos entonces todos esos puntos que están allí en amarillo indican que hay vectores que tienen errores. ¿Cuáles son esos vectores? Podemos verlos en salida no válida. Entonces, este polígono tiene un error geométrico justamente en esta zona. ¿Qué debemos entonces eh, hacer o aplicar para corregir este error geométrico? Entonces, lo primero es activar la capa donde la que presenta errores, seleccionarla, seleccionar el polígono que lo que presenta el error. En este caso es este polígono. Es este polígono que vemos en pantalla. Solo tiene un error geométrico en este vértice. Entonces, activamos la oferta y seleccionamos el polígono. Esperamos que cargue. O también podríamos identificar el polígono. Ese es el polígono que tiene errores. Vamos a activarlo nuevamente. Podríamos entonces también activar la edición. Como vamos a arreglar el vértice, podríamos activar la edición de la capa con el botón conmutar edición. Y ahí tenemos ya seleccionado también el polígono que vamos a corregir. Al hacer esto, entonces debemos activar el editor de mostrar vértices, que también nos va a ayudar con la edición. Vamos entonces ahora a presionar sobre el polígono y ahí vemos los vértices. Podríamos cambiarle el color para que se nos facilite la identificación de los vértices, porque la herramienta, el color de vértices para la herramienta es el rojo. Entonces vamos a ponerle un azul para que se vean fácilmente los vértices. Ahí y vemos los vértices. Entonces, este es el vértice que presenta errores. Podríamos agregar vértices con esta herramienta, podríamos mover los vértices. Es recomendable, como vamos a modificar un polígono, es recomendable apoyarnos en una imagen satelital o podría ser incluso la herramienta QuickMap Service. Esta herramienta te ofrece una capa base, puede ser la de Google, y esto te ayuda a ubicar. Pero lo recomendable es una imagen satelital de la zona que se está analizando, si se tiene la imagen. El plugin de Google QuickMap Service también te permite como ubicar en qué zona estás trabajando.
Para activar este plugin, debe usted entonces activar o visitar en la herramienta complementos el plugin Quick Service. Entonces, podemos decirle Quick Service. Quick Service, en este momento a mí me aparece porque ya lo tengo instalado, pero en el caso de ustedes podrían decirle instalar complemento. Una vez se instale el complemento, lo recomendable es actualizarlo. Entonces, para actualizarlo debemos presionar el botón Más servicios y activar o capturar o obtener los paquetes. Estos paquetes son todas las capas base que él trae o que estamos viendo en pantalla, pero que podría actualizarse. Vamos a volverlo a actualizar. Allí está actualizando la galería de capa base. Las descargó y tenemos ahora las mismas, entonces no encuentro más. Bueno, entonces es recomendable hacer esta activación, recomendable hacerlo con después que se cargue la capa, para que haga una reproyección al vuelo, es decir, la capa de Google Road se va a adaptar a la proyección de la primera capa que se arrastre. Es decir, en QGIS deberíamos, el proyecto, el sistema, el software, toma el sistema de proyección de la primera capa que se arrastre al panel de capas. Las siguientes capas se van a reproyectar, se van a modificar al vuelo temporalmente, se van a ajustar o se van a acomodar a ese sistema de referencia y coordenadas de la primera capa. Entonces, debe primero la capa activarse o a visualizarse y luego la de Google Road, no lo contrario. Porque si no, esta capa, la capa de modificación será reproyectada al vuelo ajustándose al sistema de referencia de la capa base. Recomendable entonces, primero la capa y luego la capa de Google Road. Entonces, ya más o menos nos ubicamos, pues no tenemos una ortofoto o una imagen que nos ayude a corregir el polígono. Vamos a hacerlo entonces simplemente modificando el vértice. Aparece en este lugar. Vamos a activar entonces la herramienta de vértices y vamos a proceder, en este caso, solo a moverlo. Nos dice que es aquí, entonces vamos a ver si lo movemos. Con eso es suficiente. Ahí, esos son los dos vértices que se cruzaron. Esa así. Vamos a volver, podemos darle control Z en el caso de que no estemos, o deshacer en el caso de que no hayamos hecho la modificación como tenía que hacerse. Entonces, listo, ahí quedó. Inicialmente yo lo que quería simplemente era moverlo, porque al parecer están solapados. Y ahí quedó. Y este pues nos estaría quedando de la siguiente manera el polígono. Vamos a ver si con esto es suficiente. Entonces lo que debemos es guardar la capa. Y volvemos a correr la herramienta. Quitamos los vértices. Quitar el modo de edición. Y vamos a ver si es suficiente con lo que hicimos. Volvemos a validar. Y por lo menos este polígono debe quedar corregido. Entonces antes de esto vamos a borrar las anteriores salidas. Y volvemos a validar. Este proceso puede demorar dependiendo del tamaño de la capa, de la capacidad del procesador, del espacio de memoria que tengamos en memoria RAM. Entonces, esos van a ser como los factores principales de la demora de este proceso.
Bueno, listo, ya tenemos, por lo menos no debe, ahí volvió a aparecer el punto. Entonces, todavía tenemos un problema geométrico que solucionar. Allí nos está marcando que todavía no se ha solucionado. Entonces debemos volver a, a corregir la capa, a editarla, los vértices. Activamos la herramienta de vértice y le podemos dar clic derecho acá, a la capa, edición. Aquí le presioné fue a la capa anterior, es a esta capa. Ahora sí, y vamos a ver si moviéndolo es suficiente. Aquí parece que se está chocando, se está tocando con el otro vértice. Y yo creo que ese era el error. Entonces, o creo que lo separé mucho de acá. Entonces vamos a volverlo a ver, así. Vamos a guardar entonces la capa. Le quitamos desactivamos el modo de edición. Borramos estas capas temporales. Y volvemos a ejecutar nuestra herramienta de comprobar validez. Podemos cerrar y ya en esta zona no hay un error geométrico. El polígono quedó arreglado porque no aparece ningún punto en esa zona con errores. Estos errores que aparecen son de las otras polígonos que tocaría también entrar a revisar y corregir. Pero de la zona que teníamos ya no tenemos ese problema. Entonces, nuestro polígono ha quedado arreglado. Y ya una vez arreglado, sí puede participar en procesos de intersección. El proceso de intersección valida y se asegura que las capas no tengan errores geométricos. Entonces, eso es muy importante aplicarlo para poder hacer nuestro geoproceso de intersección. En otro video, pues estaré mostrando cómo podemos hacer el proceso de intersección.